México es una historia muy rica. Realmente tiene muchos procesos y se ha desarrollado, aunque lenta, parece ser que favorablemente. Y es que nosotros hemos tenido muchos cambios desde que fuimos conquistados. Teníamos cierta forma de gobierno, ciertas tribus nativas, por así llamarlo, civilizaciones, porque no eran tribus, eran civilizaciones nacidas en nuestro territorio. Civilizaciones que se vieron conquistadas por España por allá en el año de 1531. Esto ustedes ya lo vieron en cuarto año. En quinto año repasamos un poquito acerca de México independiente. Luego de este movimiento de independencia, México quedó un poquito huerfanito en ese sentido, en el sentido gubernamental y en el sentido de todo, porque nos dejaron así como abandonados a nuestra suerte y hemos tenido que pasar durante muchos procesos para llegar al proceso que nosotros estamos en la actualidad. Y nuestro país realmente se ha visto muy fracturado por guerras, por falta de economía, por deudas extranjeras y por muchas otras cosas más. Acabamos de ver, por ejemplo, la intervención francesa y todo este tipo de intervenciones de extranjeros que en algún momento quisieron conquistar nuevamente nuestro país y hacerlo parte de una colonia de. A lo largo de su democracia, nosotros hemos tenido varias dictaduras, contando con el presidente que tuvo el mandato más largo de toda la historia de México, que es Porfirio Díaz, como el presidente que tuvo el mandato más corto de la existencia, el más cortito. ¿Sí sabías? No solo de México, sino casi, yo me atrevería a decir que de toda Latinoamérica, por lo menos. Eso sí, no, hasta a nivel mundial. Nosotros tuvimos un presidente que duró en el poder exactamente 43 minutos, así como te lo cuento, 43 minutos. Fue algo como esto. Muchas gracias a todas y a todos los que me acompañan el día de hoy en mi cargo presidencial. Les prometo que no les voy a fallar. 40 minutos después. Renuncio. Pero bueno, eso sucedió justamente un poco antes de que Francisco Madero tomara la presidencia cuando fue obligado a firmar su renuncia y posteriormente pues regresó porque obviamente lo habían obligado, no era como algo así. Por eso es que incluso muchas personas se olvidan, o muchos historiadores, maestros, estudiantes se olvidan de este presidente porque pues en 43 minutos prácticamente apenas lo estaban conociendo. En aquel entonces no había televisión, no había internet, no había redes sociales, así es que ni siquiera alcanzó a salir a la luz que era presidente. Bueno, pues a lo largo de esta democracia, y por eso es que inicio la clase del día de hoy de esta manera, no teníamos, chicos, chicas, especialmente chicas, no teníamos derecho a votar. En México, el voto de la mujer es relativamente reciente. Acabamos de pasar el domingo pasado por una situación, por un evento que nosotros ya nos acostumbramos a vivir, el evento de las elecciones. Nosotros sabemos que cada determinado tiempo hay un cambio de gobierno y hay unas elecciones. Y van a votar sus papás, pero también van a votar sus mamás. Pues esto no siempre fue así. Anteriormente solamente el hombre podía ser votado y solamente el hombre podía votar. Es decir, que solamente los hombres podían tener cargos de diputados, senadores, presidentes, gobernadores y también solamente ellos podían decidir. Esto es relativamente bueno para todos porque nos toma en cuenta como una sociedad igualitaria y también con equidad. Sin embargo, no se desarrolló hasta 1943, cuando fue reformado el artículo 115 de la Constitucional de la Constitución. Eso quiere decir, chicos, que hasta entonces se avala el voto de la mujer y es el primer año en el cual la mujer llega a una urna electoral a votar.
Y yo sé que ustedes a lo mejor dicen, uy, ni que votar fuera la gran cosa, que ni que nos perdiéramos de tanto. No, chicos, el voto es un derecho muy importante que nos hemos ganado a pulso los mexicanos. Y no solo los mexicanos, sino varias naciones que cuentan con una democracia. Y tenemos que valorarlo mucho. Hay muchos países en Latinoamérica que actualmente están sufriendo de dictaduras, lugares donde no pueden votar a sus representantes, donde no pueden elegirlos, y de tal manera se hace lo que ellos quieren cuando ellos quieren. No tienen la voz del pueblo. Eso significa democracia, la voz de todos, la voz del pueblo. Hay países en los que cuentan con monarquías y que se van heredando el poder de generación en generación, a los hijos, a los nietos, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, ¿por qué es importante valorar el derecho que nosotros tenemos a votar? Porque tenemos el derecho de decidir, algo que fue un impulso muy grande en nuestro país y más cuando se tomó en cuenta a la mujer. ¿Por qué? Porque fue un salto maravilloso a la equidad de género. A partir de aquí empezaron a haber mujeres que se empezaron a postular como candidatas a ciertos cargos políticos. Que déjame decirte que no fue en 1943 y la totalidad votó y la totalidad se fue a votar y todos felices y todos contentos. No fue así. Fue una transición de tiempo. Recordemos que si tú tienes muy arraigado un pensamiento, es difícil cambiarlo de la noche a la mañana. Entonces, chicos, fue con mucho tiempo hasta llegar a hoy. Es por eso que, chicas y chicos, cuando ustedes cumplan la mayoría de edad y sean responsables de votar, la verdad yo los exhorto, los invito a que hagan valer ese derecho. También tenemos un periodo muy importante en nuestro México contemporáneo, que es el periodo del cardenismo, y este deriva del presidente general Lázaro Cárdenas. Ustedes lo han oído por ahí, incluso hay un día de marzo que nosotros no tenemos clase porque celebramos la expropiación petrolera. ¿Y qué es esto, la expropiación petrolera? Bueno, había en este entonces en México mucho inversionista, sobre todo de Inglaterra, mucho inversionista inglés y francés, que buscaban invertir en el petróleo, de tal forma que ellos tenían las ganancias del petróleo y manejaban las refinerías. Los mexicanos simplemente eran empleados, no podían opinar, no podían hacer absolutamente nada. ¿Qué hace este presidente durante el periodo del cardenismo? Pues manda, expropia las refinerías de tal forma que el petróleo de México se queda como perteneciente a México. Pero también aquí pongo unas imágenes que nada que ver con lo que te estoy diciendo. Déjame subir mi cámara. Aquí tenemos a famoso Tintán, me parece que es María Félix, me parece que es Pedro Infante y Frida Kahlo. ¿Por qué tengo estos personajes nosotros aquí? Bueno, porque México, chicos, se convierte en un país multicultural. México es muy rico en su cultura. De hecho, México es uno de los destinos de América, de todo el continente americano, en el cual tiene más turismo. Es un país totalmente turístico. ¿Por qué? Porque tenemos mucha cultura. Y esa riqueza cultural que se quedó entremezclada con lo prehispánico, los conquistadores y todas las influencias que hemos tenido, han, eh, se han inspirado en ella varios pintores, varios muralistas. Ustedes ya vieron lo que era un mural con la maestra Sitsi, la semana pasada lo estuvieron trabajando, varios escritores y varios cineastas. Y es aquí donde empieza la época del cine de oro mexicano. Ustedes hasta lo han escuchado por ahí en televisión, ¿no? Que dicen el cine de oro mexicano, o hay una película en blanco y negro, una película del cine de oro, Pedro Infante, María Félix, Tintán, Cantinflas, que son como los más reconocidos, por así decirlo. Hay muchísimos más, pero son los más famosos que vemos en la actualidad, los más vigentes. ¿Qué tiene de grandioso el cine de oro mexicano? ¿Por qué lo exalzamos tanto? Bueno,
porque aparte de que fue una de las primeras industrias que tuvo mucho dinero y que dejó mucho dinero en nuestro país, mucho desarrollo económico, también fue una industria que mostró un poquito acerca de nuestra historia. Dentro de las películas del cine de oro mexicano tenemos muchas que hablan acerca de la revolución y que hablan acerca de cómo era la cultura en ese entonces de la revolución y cómo fue post-revolución. También nos hablan acerca de la introducción del automóvil a nuestro país, del voto de la mujer, de cómo se concebía la sociedad, que no era necesariamente muy equitativa en ese entonces, de cómo que se concebía al deporte nacional mexicano, que es la charrería, a cómo se concebía a la música nacional, que es la música mexicana, la música regional mexicana, a cómo se concebía el trabajo en las haciendas. ¿Te acuerdas que veíamos las haciendas, los latifundios, de cómo se concebía una vez fuera de las haciendas, cómo eran las ciudades, cómo era la comida, cómo eran las costumbres, y todo eso se plasmó en el cine? ¿Y por qué se le conoce como cine de oro mexicano? ¿Por qué cine de oro mexicano? Porque esta industria del cine en México fue muy favorable y muy fructífera, no solo para actores y cineastas y todo el equipo que está detrás de una cinta cinematográfica, sino que además se consagró para actores extranjeros que vinieron, ojo, a grabar tanto canciones como películas aquí en nuestro país. Y de hecho aquí en Morelia, en nuestra ciudad, es la capital mundial del cine. Aquí nosotros tenemos un festival internacional, es decir, de todo el mundo del cine que se celebra año con año, aquí cerquita en el Cinépolis de Morelia, Michoacán, el que está aquí por el mercado de dulces. Ahí podemos ver artistas y directores internacionales que vienen a ver sus películas específicamente aquí. Y bueno, no solo cine de oro, sino que también tenemos los muralistas como es Frida Kahlo, una de las más famosas, junto con su esposo Diego Rivera, el señor que sale en los billetes de 500 en los cafés, y de hecho por el otro lado sale Frida Kahlo. Pero además, chicos, un avance sumamente importante antes del cine y seguramente para todos fue el radio. Y es que el radio, chicos, fue un medio de comunicación sumamente económico, de tal forma que casi todos podían acceder al radio, en comparación con la televisión. La televisión era un poquito más caro y más difícil de acceder a ella. En cambio, el radio tenía su señal abierta, de tal forma que con solamente comprar un radiecito ya podían sintonizar cualquier tipo de estación. Y déjame te digo que yo hasta la fecha escucho radio en la mañana cuando me levanto para escuchar las noticias y algunas radionovelas, porque existen las radionovelas, son historias, son como las novelas, pero obviamente no las podías ver, sino que las actuabas. Quiero que pongas mucha atención en esto, porque de esto se va a tratar tu tarea de historia del día de hoy. Seguramente tú alguna vez has escuchado algún programa de radio. Las 10 más pedidas, la mano peluda, los horóscopos, las noticias, los deportes, las canciones más famosas de reggaetón, las canciones más famosas de anime, de pop, los videojuegos más famosos, las últimas noticias de los youtubers. Todo esto, chicos, puede estar dentro de una radiofusora. Nosotros, el grupo de Quinto A, va a ser su propia estación de radio. Y fíjate cómo lo vas a hacer. Primero, quiero que elijas una categoría: novela, horóscopos, noticias, deportes, o bien que te inventes tú una, la que tú quieras. Y después de eso, vas a investigar acerca de esa categoría. Por ejemplo, si yo decidí investigar sobre el anime, si mi categoría es el anime, yo primero lo que voy a hacer es ponerle un nombre atractivo a mi programa. El anime del siglo XXI. Un ejemplo, por ejemplo.
Y después yo voy a investigar cuáles son los animes más famosos, de qué se tratan y de qué voy a hablar. A lo mejor yo doy un top 5 de los animes más interesantes. A lo mejor yo doy un top 10 de los videojuegos más comprados. A lo mejor yo doy una sección en donde doy el resultado del fútbol. A lo mejor yo doy una sección en donde doy las noticias, en donde doy los horóscopos. A lo mejor yo doy una sección en donde cuento una historia de terror. A lo mejor yo doy una sección en donde, no sé, cuento acerca de los animales, de la importancia de la adopción de mascotas, etcétera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ponerle un nombre a nuestra sección y en nuestra libreta de historia vamos a escribir qué diríamos en un pequeño programa con esa sección. Ojo, vas a escribir un guión. Recuerda que nada más, solamente vas a escribir. Ahorita no vamos a hacer nada más que escribir. Sección, noticias, nombre, noticiero al día. Número 1. Se nos reporta que en esta ocasión ha habido mucho tráfico en el acueducto de Morelia porque sucedió un choque. En este choque resultaron heridos tantas personas y no se encontró el responsable. Seguimos en contacto. Algo así, chicos. Un texto chiquitito para que después podamos organizarlo y juntarlo en nuestra propia radiofusora. Esto es tu tarea de historia del día de hoy. Y como ya te lo había adelantado con anterioridad, el día de hoy vamos a ver un tema de matemáticas que es relativamente similar a los que hemos visto. El desafío es el número 74 y se llama Más unidades para medir. Quiero que traigas tu libro en este momento y lo abras en esta página que es la página 142. Muy bien, espero que ya tengas tu libro a la mano. La consigna dice así: en equipo resuelvan los siguientes problemas. Consideren la siguiente información y completen las tablas que se presentan abajo. Vamos a ver la información. 10 unidades de medida de peso iguales equivalen a una unidad inmediatamente mayor. ¿Ok? Vamos a analizarla nuevamente. 10 unidades, palabra clave chicos, 10 unidades de medida de peso iguales equivalen a la unidad inmediatamente mayor. Las unidades de medida de peso se ordenan de mayor a menor de la siguiente manera. Ok, ¿por qué marqué 10? Porque quiere decir que van equivaliendo en 10 en 10, es decir, se van multiplicando por 10, por 10, por 10 y por 10. Vamos a ver el ejemplo. Aquí tenemos unidad de peso, ya vimos unidad de litros, ya vimos unidad de medida. Vamos a ver la unidad de peso. Aquí nuestra unidad base va a ser gramo. ¿De acuerdo? Recordamos que en la lección anterior es metro y en la lección que vimos anteriormente es litro. Vamos a ver los gramos y vamos a ver que también tenemos un kilogramo, como teníamos un kilolitro y un kilómetro, un hectogramo, como teníamos un hectolitro y un hectómetro, un decagramo, igual que decametro y decalitro, el gramo, el decigramo, el centigramo y el miligramo. Y nuevamente vamos a recordar que cada vez de que veamos el prefijo kil, nos estaremos refiriendo a 1000. Kil significa 1000. Acuérdense del tío Héctor de Coco. 100. Deca de 10. Gramo es nuestra unidad, la unidad de medida base en este caso. Decigramo es la décima parte o 0.1. Centigramo es la centésima parte o 0.01. Y miligramo es la milésima parte del gramo o bien 0.001. Ya una vez que recuerdes estos datos de memoria, cualquier tipo de ejercicios de este tipo se te va a hacer muy, muy, muy fácil. ¿Por qué? Porque es lo mismo, kilómetros, kilolitros y kilogramos, todos van a valer 1000. ¿Por qué?
porque tiene el prefijo kil. Por eso es importante que aprendas esta información de memoria que te va a ayudar y que te va a servir a resolver todos estos problemas. Vamos a ver el problema número 1. Un kilogramo equivale a, y nos lo están pidiendo en gramos, en nuestra unidad de medida base. Entonces podemos proceder. Kil, 1000. Y ya terminamos. Vamos a ver un hectómetro y nuevamente nos lo piden en gramos. Y nos damos cuenta que un hectogramo vale igual que un hectómetro, que son 100. Un gramo es este. ¿Equivale a cuántos centigramos? Buscamos centigramos y equivalen a 0.01. 0.01 o la centésima parte. Vamos a ver ahora la siguiente tablita porque esa como que está muy fácil. Vamos a ver qué dice. Un decagramo, ¿a cuántos kilogramos equivaldrá? Ok, aquí ya no podemos poner deca 10. Vamos a ver cómo lo podemos resolver. Un decagramo vale 10. Y nos están diciendo que cuántos de estos nos caben en 1000 kilogramos. ¿Qué vamos a hacer ahí, chicos? Pues vamos a hacer una pequeña división. Van a hacerla ahí, van a ponerle pausa a este video y el resultado que les salga aquí lo vamos a poner aquí. Reto para el día de hoy. Vamos a ver ahora la siguiente pregunta. Un decigramo, ¿a cuántos miligramos equivaldrá? Un decigramo, ¿a cuántos miligramos equivaldrá? Ok, si nosotros ponemos esto en fracciones, tenemos un decigramo, que es una décima parte, en un miligramo, que es una milésima parte. Y si tú te fijas, tenemos nuevamente el 1000 y nuevamente el 10. Así es que lo mismo que te salió aquí, va escrito aquí. Y bien, vamos a ver ahora el tercero. Un centigramo, ¿a cuántos gramos equivaldrá? Un centigramo, ¿a cuántos gramos equivaldrá? Pues fácil, vale la centésima parte o bien 0.01. Muy bien, vamos a ver ahora la siguiente tablita. Recuerda que estos dos son tu reto para el día de hoy en casita. Aquí ya te puse el procedimiento para resolverlo, pero si lo requieres puedes repetir el video para que lo veas con más calma. Vamos a ver ahora la siguiente tablita. Medio kilogramo, ¿a cuántos gramos equivaldrá? Fácil. Supongamos que esta rueda es todo el kilogramo y el kilogramo es igual a 1000 gramos. Entonces, si esto lo partimos a la mitad, ¿cuánto valdrá cada parte de aquí y cada parte de acá? Fácil, pues vamos a dividir entre 2. Y 1000 entre 2 nos da 500 gramos. ¿Te fijaste que lo dividimos entre este numerito de la fracción que se llama denominador? Bueno, pues es justamente lo que vamos a hacer. Un décimo de kilogramo, ¿a cuántos gramos equivaldrá? Primero tenemos que saber cuánto es un décimo de kilogramo. Es decir, tendremos que dividir 1000 entre 10. Y lo que te salga aquí, chicos, lo van a poner aquí. Otro reto para el día de hoy. No te ayudo a hacer esta porque si te fijas es igual a esta operación y entonces te estaré dando la respuesta. Así es que tú la pones ahí en casita. Un cuarto de kilogramo, es decir que vamos a dividir los 1000 gramos
que equivalen a 1 kilogramo, ¿entre cuánto? Pues entre esta partecita de aquí, entre 4. Te voy a ayudar a hacerla. 4 entre 10 me cabe 2 veces y 2 por 4 son 8 y me sobran 2. Bajo el 0 y me cabe 5 veces porque 5 por 4 son 20 y para 20 son 0. Bajo el 0 y me cabe 0 veces. Quiere decir que un cuarto es igual a 250 gramos. Incluso algunos de los que tienen tienda ya sabían desde antes de hacer esta operación que un cuartito de frijol son 250 gramos del kilo. Ok, pero ¿cuánto vale 3 cuartos? Ya sabemos que vale 251 gramos, pero ¿cuánto valen 3? Bueno, reto para casita. Está súper fácil el procedimiento que tienes que hacer. Piénsalo muy bien. Un cuarto equivale a 250 gramos. ¿A cuánto equivale 3 cuartos? Listo, chicos. Vamos al número 2. Y dice así. Para festejar el Día del Padre, la familia Sánchez preparó chiles en nogada. La siguiente tabla muestra la cantidad de ingredientes que utilizaron. Analízala y respondan lo que se pregunta. ¿Ok? Aquí tenemos los ingredientes que utilizaron y la cantidad. ¿Recuerdas nuestra regla de la vez pasada? De dejar un numerito en cada casilla. Dejamos el 0 aquí, el 3 acá y vamos a pasar el 5 por aquí. Tachamos este. Dejamos el 0 aquí. Pasamos el 2 por acá. Tachamos el 2. Pasamos el 5 para acá. Y dejamos únicamente un 0. ¿Sale? Tienen que estar, recuerda, solamente un número en cada casilla. Pasamos el 1 y pasamos el 5 y dejamos el 0 ahí. Lo tachamos. Nuevamente pasamos el 1, pasamos el 5 y los tachamos y dejamos el 0 ahí. Paso el 7 para acá. Tacho este 7. Como de mis números, para tener solamente uno en cada casita, ahora sí voy a ver lo que me preguntan. Para hacer los chiles en nogada se utilizó más de medio kilo o menos de medio kilo del durazno. Vamos a ver los duraznos y vemos que se utilizaron 775 gramos. Por lo tanto, como medio kilo son 500, quiere decir que se utilizó más. ¿Cuánto es la diferencia? Bueno, se utilizaron 75, entonces se utilizó menos. Listo, ¿cuánto es la diferencia? Pues para sacar la diferencia hay que restarle a 500 menos 75. Y el resultado que te di aquí lo colocas justamente acá. ¿Listo? Reto para casa. Vamos a ver ahora. ¿Cuántos hectogramos de pasas se utilizaron? Vamos a ver los hectogramos de pasas. Pasas. Se utilizó un hectogramo. ¿Cuántos se utilizaron? Solamente uno. ¿Cuántos kilogramos de carnes de res se necesitaron? Vamos a ver la carne de res. Se utilizaron 2 kilogramos. Ponemos 2. Vamos a ver ahora el inciso D. Utilicen otra u otras unidades para expresar de manera diferente la cantidad de crema que se empleó. Vamos a ver la cantidad de crema que se empleó. 1 kilogramo, 750. ¿Qué vamos a poner entonces? Una manera diferente. Podemos poner 1 kilogramo con 7 hectogramos, con 5 decagramos y con 0 gramos. Así lo puedes escribir justamente aquí en el inciso D. ¿Cuántos kilogramos de carne molida de cerdo utilizaron? Vamos a ver la carne molida de cerdo. Utilizaron 1 kilogramo. 1 kilogramo.
Y listo, ya terminamos. Recuerda hacer tus ejercicios, tus retos en casa. Puedes retrasar este video las veces que tú quieras para que puedas ver, visualizar y identificar si tienes alguna duda.